todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una nueva crema que ha lanzado Avène con una combinación de ácido hialurónico y niacinamida en unos porcentajes bastante interesantes. En este vídeo lo que vamos a hacer fundamentalmente va a ser, en primer lugar, ver bien toda la información que viene indicada en el etiquetado de este producto. A continuación vamos a ver bien los ingredientes, estos activos que contiene esta crema, vamos a ver en qué proporción se encuentran y qué propiedades tienen. Y por último vamos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, como ya sabemos, Avène es una marca muy conocida por todos nosotros y justamente quería analizar este producto en concreto, ya que ha sido ganador en este 2024 al premio al producto más innovador. ¿Y esto por qué? Pues justamente por lo que he comentado, por estos dos activos. No solamente por su concentración, que ahora veremos en qué concentración se encuentran, sino justamente por la tecnología que hay detrás de esto. Y es que lo que sí que viene indicado muy claramente en el etiquetado es que tenemos un 0,2% de ácido hialurónico y un 6% de niacinamida. Tenemos un alto porcentaje de niacinamida en este producto, pero no es esto lo que ha hecho justamente que gane este producto a producto más innovador, sino esta tecnología que hay detrás que ahora veremos. Lo más importante y lo que quiero que profundicemos bien también es a quién va dirigido, a qué tipo de pieles y a qué necesidades. Y es que viendo estas concentraciones y estos activos, fundamentalmente estamos viendo que nos va a ayudar a estas pieles que necesitan justamente esto para estas arruguitas, imperfecciones, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos este ácido hialurónico que fundamentalmente nos va a ayudar con esta hidratación en profundidad, con este efecto rellenador de estas arrugas, y por otro lado tenemos la niacinamida, que ya sabemos que además de aportarnos todo esto, que también nos ayuda con este efecto rellenador de arrugas, etcétera, también tenemos este extra, y es que con la niacinamida, como ya sabemos, lo que tenemos es esta acción antimanchas, unificamos nuestro tono, iluminamos también. Así que la combinación de ambos es ideal para utilizar en estos cosméticos que estemos buscando esta mejora de líneas de expresión, de pequeñas arrugas, también mejorar la hidratación en nuestra piel, y acompañando de la niacinamida con esta combinación, como he comentado, vamos a ayudar también a unificar nuestro tono de piel, a que estas manchitas, imperfecciones se unifiquen y que veamos nuestra tez en general mucho más iluminada. Lo que nos dice fundamentalmente es que lo que vamos a sentir al utilizar este producto en nuestra piel es que nuestra piel se va a ver estas pequeñas arruguitas, estas pequeñas líneas de expresión se van a ver mejoradas, vamos a sentir este efecto rellenador debido justamente a esta gran capacidad de hidratación del ácido hialurónico, y también que vamos a notar que nuestro tono se ve mucho más uniforme gracias a la niacinamida, y la combinación de ambos van a mejorar mucho la apariencia de nuestra piel. Algo importante, que es lo que os comentaba anteriormente, es que aquí tenemos ácido hialurónico tanto de alto peso molecular como de bajo peso molecular. Hice un vídeo anteriormente hablando de los tipos de ácido hialurónico, que os lo voy a dejar por aquí, en el que hablo muy en profundidad de lo más importante, y es que los tipos de ácidos hialurónicos influyen mucho en el objetivo que vamos a conseguir en nuestra piel. Aquí tenemos la combinación tanto de alto como de bajo peso molecular para sentir estos beneficios al máximo. Además, combinada con la niacinamida, que hemos visto que está en un porcentaje muy alto, sí que vamos a sentir bien sus beneficios. Algo importante que tenemos que tener en cuenta también es la textura de esta crema. Sí que tengo que decir que es una textura bastante rica, y ahora cuando vayamos a ver los ingredientes también veremos qué ingredientes van a hacer que justamente esta textura sea mucho más rica. Así que sí que es cierto que, aunque también se puede utilizar como prebase, cuidado para aquellas pieles más bien grasas, mixtas, porque sí que es posible que quede algo pesada en su piel. Así que, dicho esto y teniendo todo esto en cuenta, tengamos también en consideración el tema del modo de uso, que ya sabemos que se podría utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. Vamos a adentrarnos en el listado de ingredientes para ver bien todos los activos que contiene y ver bien también estos activos que hemos comentado y también los que van a dar a nuestra crema esta textura más rica, y también activos que no vienen resaltados en el etiquetado pero que también son muy interesantes.
Pues bien, de toda su fórmula, de sus 24 ingredientes, tengo que decir que el 92% de estos son de origen natural y además esta crema es vegana. Es cierto que Avène está un poquito adaptándose a toda esta nueva tendencia de empezar a tener cosméticos veganos y también con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Esto me ha gustado mucho encontrarlo porque va a ser muy interesante cuando hagamos el análisis que vamos a ver a continuación. Como he comentado, tenemos 24 ingredientes en total y voy a centrarme en los más importantes, los más interesantes y los que nos proporcionan propiedades más diferenciadoras con respecto a otros cosméticos, y también vamos a centrarnos en los primeros que encontramos en el listado de ingredientes porque son los que se encuentran en una mayor proporción con respecto al total de la fórmula. Pues bien, en primer lugar tendríamos el agua termal de Avène. Ya sabemos que Avène utiliza su agua termal como fuente principal, como alto porcentaje de activo en todos sus cosméticos. En lugar de utilizar agua purificada, agua, etcétera, utiliza siempre su agua termal, que tiene también estas propiedades añadidas. Añadido a esto también tendríamos un aceite esterificado en el número 2 que nos va a aportar esta hidratación en profundidad, y no solamente esto, va a ayudar a que la hidratación se mantenga en nuestra piel durante más tiempo. Y a continuación tendríamos la glicerina, que también persigue el mismo objetivo. La glicerina, como ya sabemos, es un humectante y también se va a encargar de que nuestra piel se mantenga hidratada durante mucho más tiempo. Y en el número 4 encontraríamos la niacinamida. Ya hemos visto que estaba en un 6% de concentración. Ya hemos hablado de ella, es el activo por excelencia que estamos encontrando en prácticamente todos nuestros cosméticos. ¿Por qué? Porque realmente tiene unas propiedades muy interesantes, una combinación de hidratación, de ayudarnos a atenuar nuestras manchas, de ayudarnos a prevenir todas estas pequeñas líneas de expresión, etcétera. Realmente es un activo muy completo que me gusta muchísimo y me ha gustado encontrarlo en una proporción bastante alta, como estamos viendo, para sentir así sus beneficios. A continuación, en los números 5 y 6 encontraríamos el aceite de cártamo y también la manteca de karité. Bien, estos dos activos no venían resaltados en el etiquetado, pero son los que quería comentar justamente por lo que estaba hablando anteriormente del tema de esta textura un poco más rica. No estamos dejando de proporcionar aceites en esta crema. Hemos visto en el segundo lugar un aceite esterificado y ahora estamos viendo este aceite de cártamo y también la manteca de karité. Muy buenas propiedades, hidratantes, nutritivas, protectoras de nuestra piel. Realmente son unos muy buenos activos, pero no tenemos que dejar de lado esta textura, esta riqueza que le está aportando a nuestra fórmula. Muy interesante encontrar estos activos, pero vamos viendo bien hacia qué tipo de piel se orientaría mejor viendo justamente el análisis de su fórmula. Y bien, y de aquí voy a saltar al número 12 de nuestra fórmula, donde encontramos esta sal del ácido hialurónico que, como he comentado anteriormente, encontramos tanto de alto como de bajo peso molecular. Dicho esto, todos los ingredientes que me he saltado fundamentalmente son emolientes, emulsionantes. Nos van a ayudar a que estas mezclas entre líquidos no miscibles, como son el agua y el aceite, sean estables en nuestra formulación. Vamos hasta aquí, que es donde encontramos este ácido hialurónico que ya he comentado, que lo encontramos a un 0,2% de concentración y que tenemos tanto de alto como de bajo peso molecular. Esto también muy importante para aportar hidratación también en las capas más profundas de nuestra piel y que se vea reflejado en las capas más externas. Este efecto rellenador viene dado justamente cuando aportamos hidratación en las capas un poquito más profundas de nuestra piel. Y es justo aquí, a continuación del ácido hialurónico, que encontramos la adenosina en el número 13. La adenosina es un nucleótido que tiene fundamentalmente acción antioxidante, pero también nos ayuda con la síntesis de colágeno y elastina. Es un buen activo para utilizar en todos nuestros cosméticos que tengan un objetivo anti-age, ayudar un poquito con estas arrugas, con estas líneas de expresión, etcétera. Así que realmente es un activo que va muy bien a esta crema, a este producto, para justamente aportar y conseguir este objetivo. De aquí también voy a dar un salto y voy a irme hasta el número 20, donde encontramos el aceite de girasol. También nos va a aportar muchísima nutrición, hidratación en profundidad. Y este salto lo he hecho porque todos los ingredientes que encontramos desde el número 13 hasta aquí, podemos ver que fundamentalmente son también emolientes, también son emulsionantes, agentes quelantes, reguladores del pH. No son ingredientes que tengan unas propiedades muy llamativas, así que no quería centrarme en ellos, simplemente quería destacar como los activos un poquito más diferenciadores, como ya he comentado. Así que, como hemos visto, hemos encontrado la niacinamida que venía indicada en el etiquetado, también hemos encontrado este ácido hialurónico, pero también hemos encontrado dos aceites, esta manteca de karité y también este aceite esterificado en el número 2. Estamos viendo que va a ser esta fórmula muy rica, como ya he comentado, para aquellas pieles que son secas, mixtas, tengamos en cuenta bien la textura, probemos antes con nuestra piel para ver si se adapta bien, si sentimos que puede quedar algo pesada, pero sí que está más orientada para
para aquellas pieles mucho más maduras, más bien secas, que ya empiezan a necesitar este extra para estas pequeñas arrugas, para estas pequeñas líneas de expresión. Así que muy interesante toda la fórmula que hemos visto, y vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si realmente valdría la pena. Pues bien, esta crema de Avène cuesta entre 25 a 30 euros aproximadamente por 100 mililitros de capacidad. Según el sitio lo he encontrado a un precio un poquito más económico, un precio más alto, pero sí que quería profundizar en si realmente podríamos decir que valdría la pena. Y es que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estamos viendo que tiene activos en unas concentraciones bastante buenas, y también tenemos esta combinación de ácidos hialurónicos de alto y de bajo peso molecular. Pero más importante, y lo que más quería profundizar, realmente dónde está la diferencia cuando buscamos otro tipo de cosméticos que también contienen ácido hialurónico, que también contienen niacinamida y que tienen un precio algo un poquito más económico. Aquí es donde viene un poco toda la información que podemos encontrar de este producto en concreto, y es donde va un pasito más allá, es donde hablaba un poco de esta tecnología que he comentado. Y es que en este producto encontramos monooligómeros de este ácido hialurónico para asegurarnos bien una buena hidratación desde las capas más profundas de nuestra piel, y que se vea también reflejado así en nuestra capa más externa. Vamos a aportar una hidratación que tenemos tanto en las capas más internas como la capa más externa debido a estos diferentes pesos moleculares de ácido hialurónico, y vamos a sentir una hidratación duradera, vamos a sentir este efecto rellenador. Y justamente esta tecnología, el haber tenido que investigar sobre todo esto, es lo que hace que el precio pueda ser algo más elevado que cualquier otra crema convencional. Realmente estamos viendo que la niacinamida también se encuentra en una concentración bastante alta, y como hemos visto, esta crema fundamentalmente estaría orientada para aquellas pieles bastante más maduras, que requieran este extra de hidratación, que requieran justamente tratar estas arrugas, estas líneas de expresión. Es una crema fundamentalmente con este objetivo anti-age, así que realmente si estáis buscando un producto que se adapte bien a estas necesidades, si vuestro tipo de piel es una piel más madura, seca, incluso mixta, dependiendo un poquito de qué tipo de piel mixta tengáis, y se podría adaptar bien a estas necesidades, y si estáis buscando el objetivo de unificar vuestro tono de piel, mantener la hidratación en profundidad y mejorar estas arrugas y líneas de expresión, este producto realmente puede ser una buena opción para que notéis así una diferencia y notéis una mejoría usándolo en vuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este producto que ha ganado como producto innovador en este 2024, y si la conocíais esta crema en concreto y la habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Me encantaría que me dejáis en los comentarios si utilizáis habitualmente productos de esta marca, de la marca Avène, si os gustaría que analizara más productos de esta gama, que hiciera comparaciones, si hay alguna experiencia que podéis contarme al haber utilizado este tipo de productos, si habéis sentido la diferencia, por favor dejádmelo todo en los comentarios. Y como siempre, ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.